Buen día, amados hermanos. Dios les bendiga. Me gozo de poder en esta mañana compartir este mensaje a cada uno de ustedes. Los he extrañado mucho. Busquemos en nuestras Biblias en el libro de Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento a la ira y grande misericordia. Romanos capítulo 15, versículo 5. Pues el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros el mismo sentir según Cristo. Las dos citas hablan de la paciencia de Dios. Dios es un ser paciente. La paciencia es un atributo especial, excepcional de Él. La paciencia divina es el poder de control que ejerce Dios sobre sí mismo, haciéndolo un ser indulgente y perdonador con el impío, y que detiene su ira por mucho tiempo antes de sancionarlo. Es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarse. Dios es un ser paciente, goza de ese atributo excepcional de la paciencia. Él es sumamente paciente. No hay ningún ser en la tierra que tenga la paciencia que ha manifestado Dios a la humanidad desde el principio hasta la actualidad. La paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. Como Él es un Dios enteramente misericordioso, por eso es sumamente paciente y no nos ha dado el trato que merecemos, el trato que merece nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Dios en su sabiduría y voluntad se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Dios es sublime. La paciencia de Dios se manifiesta en el trato con los pecadores. Y en los dos textos que he leído, habla de que Dios es paciente. Y en el de Romano 15:5 dice el Dios de la paciencia. ¿Por qué Dios es catalogado como el Dios de la paciencia? Porque las Sagradas Escrituras lo describen como el Dios de la paciencia. En primer lugar, porque Dios es el autor y el objeto de la gracia, de la paciencia en la criatura. Solo Él tiene esa exclusividad de ser tan paciente con las criaturas humanas. Y en segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios ha sido paciente con la humanidad. Y esa paciencia la ha mantenido porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos conozcan la verdad y procedan al arrepentimiento y puedan tener al acceso a la vida eterna que Él ha diseñado a través de Cristo Jesús. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23 dice: nuevas son sus misericordias, cada mañana grande es su fidelidad. Ciertamente Dios manifiesta su misericordia y su fidelidad cada mañana. Y de esa misericordia nosotros hemos bebido en esta tierra. Cada uno de nosotros puede decir a voz en cuello y con toda la certeza que Dios ha sido paciente, que Dios ha mostrado su paciencia, que Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Segunda razón por la cual se dice que el Dios es el Dios de la paciencia. Lo describe la Biblia como el Dios de la paciencia porque Dios en sí mismo es paciente. La paciencia es una de sus perfecciones divinas.
de sus atributos o cualidades personales. Dios ha mostrado su paciencia en todos los tiempos. Dios ha sido paciente, enteramente paciente, sumamente paciente. Si Dios no hubiese mantenido esa paciencia, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería del pecador? Pero gloria a Dios que gozamos de esa perfección divina, de ese atributo que está intrínseco dentro de su deidad gloriosa. Y por la misericordia de Dios no hemos sido destruidos. La tercera razón por la cual la Biblia afirma que Dios es el Dios de la paciencia, porque Él es un modelo para nosotros. Él es el modelo de paciencia para nosotros. Y por eso Él nos llama a nosotros a ser pacientes, tolerantes los unos con los otros, a imitarlo en ese atributo, en esa perfección divina. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. La tolerancia es un sinónimo de paciencia. Dios tiene ese atributo, esa perfección divina, pero insta a la humanidad a que seamos pacientes los unos con los otros, a que seamos pacientes en esperar sus promesas, porque sus promesas todas se cumplen. Y muchas veces nosotros nos desesperamos, muchas veces nos angustiamos, y en la angustia creemos que la palabra de Dios no es verdadera. No creemos en la infalibilidad de las Sagradas Escrituras en los momentos difíciles que nos llenamos de impaciencia, en esos momentos en que queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente. Perdemos el control y perdemos la paciencia. Recordemos que Dios nos está llamando a ser tolerantes y pacientes. En Efesios capítulo 5, versículo 1, el Señor nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos llama a imitar sus atributos, aquellos atributos que son comunicables. Cuando tengamos aversión contra alguien por cualquier causa justificada y sintamos en nuestro corazón esos deseos de vengarnos, tenemos que traer a memoria y recordar la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, para nosotros también tener esa paciencia con los demás. Así como Dios ha sido tolerante, misericordioso y paciente, así tenemos que ser nosotros tolerantes, misericordiosos y pacientes los unos con los otros. La paciencia es un atributo de Dios comunicable. Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Aquellos atributos comunicables son el amor, la misericordia, la justicia, la paciencia, la santidad, la fidelidad. Dios es amor, pero Él nos pide a nosotros también que vivamos en amor y que sintamos amor los unos por los otros. Dios es un Dios de justicia, pero en su palabra nos insta a vivir bajo su justicia y a ser justos en todo lo que hacemos en esta tierra. Dios es un Dios paciente y Él nos pide a nosotros que seamos pacientes, benignos los unos con los otros. Dios es un Dios santo, pero Él nos pide que nosotros también tengamos santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Él dice: sean santos porque yo soy santo. Dios es un Dios de fidelidad, ese es un atributo especial de Él, pero también nos pide que nosotros seamos fieles a Él y que practiquemos la fidelidad en nuestras relaciones interpersonales. Y hay atributos que son incomunicables, que son exclusivamente de Dios, que Dios no se los comunica al ser humano, que son la omnipotencia. Dios todo lo puede, los hombres no lo podemos alcanzar todo. La omnisciencia, Dios todo lo sabe, nosotros los seres humanos no lo sabemos todo. La omnipresencia, Dios está en todo lugar al mismo instante, nosotros no podemos estar en todo lugar. Nosotros estamos confinados en un espacio y un tiempo
y no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo como Dios. Y la soberanía, Dios es soberano, nosotros no somos soberanos. Él es el soberano, el que reina en el cielo, en la tierra y que reina por siempre. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, el Señor nos habla de algo importante. Dice, alégrense en la esperanza, muéstrense pacientes en el sufrimiento, perseveren en la oración. Aquí en este texto Dios nos insta a mantener la paciencia en el sufrimiento. Manténganse con paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. Y dice, y permanezcan en oración. En estos tiempos el mundo está en crisis. Pero en medio de esta crisis Dios nos está demandando altas dosis de paciencia, altas dosis de tolerancia. Tenemos que esperar en Dios, en su manifestación gloriosa, sabiendo que Él nos dará la victoria y que todo esto pasará. Que Dios, en su infinita misericordia, está mirando a la humanidad y que Dios tiene oído atento y está escuchando el clamor de su pueblo, del pueblo que le está implorando misericordia en medio de esta crisis. Y en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Nos insta a que en nuestras relaciones interpersonales mantengamos la paciencia, que hagamos uso de ese atributo que Él nos comunica. Dios comunica este atributo de la paciencia a los seres humanos. Recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Y mire lo que dice en el libro de Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Este es un fruto del Espíritu. ¿Qué hacer para adquirir este fruto del Espíritu? ¿Qué hacer para que en este tiempo y en todos los tiempos nosotros podamos estar sobrios, equilibrados y mantener paciencia frente a las situaciones adversas que cada día tenemos que vivir? Tenemos que estar conectados con el Señor. Este es un fruto del Espíritu, y los que tienen el fruto del Espíritu son las personas que están en contacto permanente con el Señor, que tienen una vida de acercamiento, que tienen espiritualidad, que leen las Sagradas Escrituras, que hacen los ejercicios espirituales como oración, vigilia, ayuno, lectura de la palabra, a las personas que predican la palabra. El estar en contacto con el Señor permite que Él nos comunique esos atributos, como el atributo de la paciencia, esos atributos como la justicia, la santidad, que son comunicables. Nadie puede decir que tiene el fruto del Espíritu si no tiene contacto con el Señor. Nadie puede decir que tiene el fruto del Espíritu si no se congrega, si no lee las Escrituras, si no ora, si no tiene intimidad con el Señor. Este atributo Dios lo comunica, pero para que Dios lo comunique tenemos que buscar su presencia. De tal manera que todos aquellos que me están escuchando, que tienen impaciencia en su vida, y que la impaciencia ha sido un problema a lo largo de su vida, porque por la impaciencia han cometido errores, y la impaciencia los ha llevado a estados emocionales depresivos, los ha llevado a romper relaciones con las personas, a tener problemas en el núcleo familiar por ser impacientes. Hoy el Señor le está dando un consejo importante para que usted adquiera ese atributo comunicable de la paciencia. Para que usted pueda ser paciente, tiene que buscar la presencia del Señor. Sin presencia del Señor no hay fruto del Espíritu. Y la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, Dios ha sido enteramente paciente con la humanidad. En aquellas generaciones antediluvianas, Dios tuvo paciencia y esperó 120 años. Y durante 120 años usó a Noé como pregonero de justicia. Pero ellos no creyeron al mensaje de Noé. Y lo tuvieron en poco, y es más, se burlaban de Noé. Y Dios esperó 120 años para que se arrepintieran. Mientras
pasaban esos 120 años, mientras transcurrían, Noé hacía el arca. El arca era símbolo de salvación. Los que iban a entrar al arca eran los que iban a ser salvos. Pero mire que Dios dio 120 años de gabela para que se arrepintieran y creyeran, y no se arrepintieron. Y por eso Dios mandó el diluvio, pero esperó 120 años. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, mire lo que dice, esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvos por el agua, 8 con Noé. Y mire lo que dice en 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, Dios fue paciente con estos hombres antediluvianos. En ese tiempo la humanidad estaba depravada y dice que toda carne había corrompido sus caminos, pero Dios no los destruyó sin antes avisarle. Dios anuncia sus juicios antes, pero ellos no creyeron. Esa generación fue incrédula. Dios detuvo su ira 120 años, 120 años antes de mandar el diluvio. La paciencia de Dios también fue maravillosamente ejercitada y manifestada con el pueblo de Israel. Primero, por 40 años soportó sus costumbres en el desierto. Y en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 18, dice, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Soportó sus necesidades, sus quejas y todo durante 40 años. Eso es muestra de su paciencia, de ese atributo exclusivo de él. Más tarde, cuando ya habían entrado a Canaán, los israelitas siguieron las costumbres de los pueblos que los rodeaban. Esos pueblos eran paganos e idólatras, y ellos se dieron a la idolatría, y se casaron con las cananeas, y aprendieron las costumbres de los cananeos, y terminaron adorando ídolos. Recordemos que hicieron un becerro de oro, y danzaron y le adoraron, después de haber visto la manifestación de Dios en el desierto. Pero Dios se airó y dijo que los iba a destruir, pero Moisés intervino, y Dios tuvo misericordia y fue paciente. Y así, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, este pueblo fue rebelde y ellos caían en la idolatría. Y Dios los sancionaba. Y ellos clamaban desde el cielo misericordia y Dios los perdonaba. Y reiterativamente se constituyó eso en un círculo vicioso. Pero Dios mantuvo su misericordia por muchos años antes de mandarlos al exilio a Babilonia. Detuvo su ira y fue clemente, misericordioso y paciente por mucho tiempo. Hoy Dios es extremadamente paciente con la humanidad. Las personas pecan deliberadamente y la ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado. Dios mismo es despreciado. Y es asombroso ver a las personas que retan a Dios, que maldicen a Dios, que en estas generaciones el hombre está pisoteando la ley divina y el hombre está poniendo por encima de los principios sagrados, divinos, santos, sus doctrinas humanísticas, está poniendo su lógica humana por encima y ha querido cambiar el orden natural. Y a lo largo de todo este tiempo se ha visto que en las constituciones de los distintos países del mundo se han instituido leyes que profanan lo santo de Dios, que cambian el orden natural que Dios estableció, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en la práctica de la eutanasia, el aborto y mucha cantidad de aberraciones que se están haciendo. Y es sorprendente ver cómo Dios no fulmina a la humanidad en un instante. ¿Por qué no hace que la tierra se abra como en aquellos tiempos que se abrió la tierra?
y todos aquellos que se levantaron contra Noé, aquellos de Coré que se levantaron contra Moisés, la tierra se los tragó. ¿Por qué en estos tiempos no sucede lo mismo? ¿Por qué la ira del cielo no pone fin a tanto atropello, a tanta maldad, a tanto pecado, a tanta aberración? Solamente es posible por una explicación. Porque Dios soporta con mucha paciencia los pasos de ira preparados para destrucción. Y mire, porque Dios es misericordioso, porque Dios es clemente, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que el hombre llegue al arrepentimiento genuino y verdadero y pueda cambiar su estilo de vida y pueda detener la ira que Dios tiene para él. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todos aquellos que han detenido con injusticia la verdad de Dios. Mire lo que dice Romano en el capítulo 9, versículo 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios ha soportado con paciencia. Pero hay algo que debemos aprender, que no podemos abusar de la paciencia de Dios, porque un día la copa de su ira será derramada. No abusemos de la paciencia de Dios. Conclusiones. La paciencia es un atributo que muestra su alto grado de misericordia, benignidad con el pecador. La paciencia de Dios se manifiesta a través del trato con el pecador. No nos ha tratado como merecen nuestros pecados. Tercero, Dios posterga el castigo por el pecado, esperando con paciencia que el pecador se arrepienta y pueda ser salvo. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios nos insta a ser pacientes como Él es paciente y a tolerarnos los unos a los otros, a tolerar a nuestro prójimo. Y en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Quinto, la paciencia de Dios nos debe conducir al arrepentimiento. Saber que Dios ha sido paciente, que me ha perdonado una y otra y otra y otra vez, que he sido un infractor abierto de la ley de Dios y que Dios me ha perdonado, me debe conducir al arrepentimiento genuino y a tomar una decisión radical, una decisión firme, férrea, con respecto al llamado de Dios. Reflexión, una pregunta para que cada uno se responda. ¿Qué tanto de la paciencia de Dios hay en cada uno de nosotros? ¿Qué tanto de esa paciencia de Dios ha sido comunicada a nosotros? ¿Qué tan paciente soy en mi relación con los demás? En mi relación con mi familia. ¿Qué tan paciente soy? Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea puesta por obra. Lo más importante no es escuchar la palabra, sino obedecerla. El Señor dice en el libro de Santiago, no se conformen con solamente oír la palabra. Pónganla por obra, porque aquel que escucha la palabra y no la pone por obra, se compara a aquel hombre que se mira en el espejo y después de ver su condición,
le importa y no hace nada para cambiarla. Amada iglesia, Dios les bendiga. Quiero orar por ustedes. Padre que estás en los cielos, soberano Señor, te doy gracias en este día por tu infinita misericordia, Dios, por tu inmensurable amor, Señor. Gracias por ser un Dios tan paciente, Señor. Gracias por ese atributo que has mantenido desde el principio de la creación, Señor. Muchas gracias porque nos has perdonado reiterativamente, porque has soportado, Señor amado, Dios mío, con paciencia nuestras infidelidades, nuestras inconsistencias, nuestros pecados, Señor. Pero hoy te pedimos que nos ayudes a imitarte, Señor, a ser pacientes y tolerantes, Señor, para esperar tus promesas, a ser pacientes y tolerantes en nuestras relaciones, Señor, interpersonales, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús una bendición especial para la iglesia, Casa de Oración Unción. Te pido una bendición para la humanidad en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo